La batalla de Stalingrado, la historia que cambió la Segunda Guerra Mundial. Fue el punto de inflexión de la contienda, una de las batallas más sangrientas de la historia humana. La fecha en que ocurrió fue del 17 de julio de 1942 al 2 de febrero de 1943. Duró exactamente 174 días. Lugar ocurrió en la ciudad de Stalingrado. Actualmente se llama Volgogrado. Estamos hablando que esto es en Rusia. Fue a orillas del río Volga. Fue protagonizado por Alemania y el Ejército Rojo, la Unión Soviética. En el ejército de Alemania era mandado por Friedrich Paulus y más tropas aliadas de Rumania, de Italia, de Hungría y de Croacia. En el Ejército Rojo, destacando el 62 Ejército de Vasily Zhukov, en coordinación con el general de Georgy Zhukov. El objetivo alemán era tomar la ciudad con gran valor, valor simbólico, por el nombre que llevaba, en este caso el de Stalin. En ese entonces era el mero de Rusia. Querían avanzar hacia los pozos de petróleo del Cáucaso, que eran vitales para la guerra. En aquel tiempo el ataque inicial ocurría el 23 de agosto de 1942. La aviación alemana bombardeó masivamente la ciudad, reduciéndola literalmente a escombros. Las tropas entraron y libraron combates casa por casa, llamados por ellos guerra de ratas. Su ventaja en tanques y maniobras se volvió muy complicado. La resistencia soviética, por orden de Stalin, él decía, nadie debe retroceder. Los defensores mantuvieron una estrecha franja en la orilla del río Volga, recibiendo suministros bajo fuego constante. La contraofensiva se llamaba la Operación Urano, ocurrido el día 19 de noviembre de 1942. Los soviéticos atacaron los flancos débiles que estaban protegidos por los aliados mal equipados y cercaron al ejército 6º y parte del 4º. Eran más o menos unos 330,000 hombres que quedaron atrapados. Entonces Hitler prohibió la retirada. Los cercados sufrieron frío extremo, hambre y falta de municiones. Mientras que los rusos estaban acostumbrados a un clima extremo, los alemanes sufrieron demasiado porque estamos hablando que eran temperaturas a menos 40 grados Celsius, que es una temperatura terrible. El 31 de enero de 1943, Paulus ascendido a mariscal por Hitler.
esperando que se suicidara, y hizo lo contrario, se rindió. El 2 de febrero cesó la resistencia total. Hablaremos de consecuencias y cifras. Bajas totales fue aproximadamente entre 2 millones de muertos, heridos y desaparecidos. Unos 1.100.000 fueron soviéticos y unos 800.000 fueron del ejército de Alemania. Y decenas de miles de civiles también. Más o menos quedaron como unos 91.000 soldados prisioneros, pero solo muy pocos regresaron a casa después de estar en campos. Alemania perdió su capacidad de ofensiva a gran escala en el frente oriental. Desde entonces retrocedió sin pausa hasta la caída de Berlín. Stalingrado pasó a ser llamada ciudad héroe, símbolo de resistencia y determinación, porque los soldados de Rusia lucharon incansablemente para defender la ciudad. Incluso las mujeres de esa ciudad lucharon al lado del ejército. Fue una batalla totalmente desastrosa. Fue una batalla muy dura, muy difícil. Fue una batalla donde los soldados de Alemania padecían hambre, frío, enfermedades, amputaciones. Empiezan a faltar los víveres, empiezan a faltar las provisiones, y el 23 de agosto 3 aeroplanos bombardearon Guernica. Se lanzaron más o menos como 1,000 toneladas de bombas y murieron no menos de 5,000 personas solo en ese día. En esa semana morirían 40,000 de los 60,000 habitantes de la ciudad. El avance alemán por tierra procedía de Gunmark y lo hacía de manera brutal y arrolladora. En ese mismo día, el 23, la vanguardia del 6º ejército alemán alcanzó el Volga. Los soldados estaban emocionados por haber avanzado desde el sur en menos de 12 horas. Los soldados rusos avanzaban en contra del flanco alemán. Durante 6 agónicos meses, desde finales de junio de 1942 hasta principios de febrero de 1943, el mundo entero continuó y contuvo el aliento, atónito por la intensidad de la batalla más sangrienta de la historia. El infierno en la tierra estaba a orillas del Volga y se llamaba Stalingrado. El éxito del ejército alemán, imbatido en todas sus contiendas hasta ese momento, radicaba en los principios de guerra relámpago. La hacían llamar Blitzkrieg, efectuada siempre en campo abierto, y conseguía embolsar grandes formaciones enemigas. No estaba preparado para la lucha casa por casa y habitación por habitación que le había planteado el general Zhukov. Este clásico comandante soviético de solo 42 años era producto de la guerra civil rusa y había ido ascendiendo por méritos.
La guerra sucia que se libró en las cajuelas de Stalingrado se denominó Guerra de Ratas. En una ocasión, un tanque alemán se situó en la entrada del búnker del comandante de artillería del 62º Ejército y junto con su personal, tuvo que cavar para salvarse. Los tanques combinados de infantería y blindados resultaban inútiles en el caso de la lucha urbana. Para desgastar al oponente, las medidas impuestas por Zhukov fueron extremas. Se envió a miles de soldados sin experiencia para poder apoderarse de las trincheras alemanas, con una carnicería como resultado. Sin embargo, solo en ese tremendo costo y derroche de vidas soviéticas se logró terminar con la superioridad alemana. Pronto la ciudad se cubrió de una atmósfera de repulsiva y pútrida. Era algo totalmente feo. La razón era obvia. Los cadáveres de ambos bandos se descomponían bajo los escombros. Sabiendo que el invierno se aproximaba, Paulus decidió acelerar la toma de la ciudad. Preparó una ofensiva que se ejecutó el 27 de septiembre en la plaza principal alemana. Atacó al norte de Kurgan, cerca de los asentamientos obreros de fábricas y de las barricadas. Las bajas alemanas entre el primer y segundo día del combate se sumaron 2.500 soldados de frente y 6.000 soldados rusos. Para las tropas de Kuibov, la pérdida era terrorífica. Eran casi 3.000 soldados que morían al día. Más o menos era como un centenar cada hora. Era demasiado. Aunque las tropas alemanas lograron penetrar la ciudad, la batalla fue una de las más sangrientas. Quedaba muy poco de la ciudad, ya era casi escombros. En ese octubre los alemanes capturaron las fábricas de tractores, cañones de barricadas, y las bajas rusas se incrementaron a razón de 4.000 soldados por día. Para octubre, Hitler y sus comandantes cayeron en cuenta de que no podrían tomar la ciudad en otoño, dado que el invierno se aproximaba. Por tanto, que hicieron todos los arreglos para pasar ahí el más crudo de los inviernos, en recuerdo del terrible invierno anterior. Al finales de octubre, los alemanes se enterarían por medio de prisioneros que los rusos preparaban una gigantesca contraofensiva. Ellos mismos habían notado aquel movimiento en sus flancos y querían protegerse. Paulus había levantado una barrera en su flanco izquierdo para prevenir los ataques procedentes del norte, sirviéndose de la unidad rumana. Entonces llegó el invierno en ese entonces con unas nevadas inmensas. La ciudad quedó sumida en un blanco manto con temperaturas que rondaban desde los menos 18 grados hasta los menos 40 grados. Los combates callejeros cesaron casi por completo durante la noche. Los grupos se enfrentaron tenían unos momentos terribles mientras que luchaban en esa guerra. Querían hacer treguas concretadas espontáneamente porque querían
que su lucha se apaciguara un poco. Pero el 19 de noviembre de 1942, los 3.500 cañones rusos comenzaron a marchar despiadadamente en las líneas enemigas. Estas eran las formaciones rumanas que se encontraban escasas de material antitanques entre la nieve y la bruma. Entonces, Stalingrado, después de una lucha constante, porque aparte del hambre, el frío, el cansancio y todo, les llegó las epidemias por la descomposición de los cuerpos. Hitler no quería que se rindieran, quería a toda costa tomar esa ciudad. Pero el clima, el frío, el agotamiento y la guerra hizo que todo fuera más difícil. El hambre fue tan terrible que de hecho empezaron a comerse a los caballos, a los perros y a las ratas para poder sobrevivir porque no tenían provisiones. Algunos llegaron a comer hasta barro. Incluso algunos otros comieron nieve porque no tenían provisiones y se estaban muriendo. Uno de los segundos al mando de Hitler se rindió y así fue como se entregó al ejército de la Unión Soviética, poniendo a fin una de las batallas más sangrientas ocurrida en 1942. Saludos.